Bienvenidos a la Iglesia Bíblica de Pisco, donde predicamos a Cristo y a este crucificado. Gracias por acompañarnos mientras el pastor John Claditis proclama fielmente la palabra de Dios, guiándonos a través de las Escrituras con una predicación clara, expositiva y centrada en Cristo. Abramos ahora nuestro corazón para recibir la verdad de la palabra del Señor. Oremos. Padre misericordioso, venimos ahora a tu santa palabra. Aquieta nuestros corazones delante de ti. Calma el ruido que hay dentro de nosotros. Silencia nuestros pensamientos dispersos, nuestras preocupaciones, nuestras distracciones y nuestro orgullo. Ayúdanos a dejar a un lado todo peso que nos impida escuchar con fe. Abre nuestros oídos para oír. Abre nuestras mentes para entender. Abre nuestros corazones para recibir. Y por tu Espíritu Santo, muéstranos a Cristo en las Escrituras. Enséñanos no solamente a escuchar palabras, sino a oír tu voz. Danos corazones humildes, una fe obediente y un hambre profunda por el pan de vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Amén. Antes de leer del libro de Ruth, quiero que comencemos con una pregunta sencilla, pero muy importante. ¿Por qué deben los cristianos estudiar el Antiguo Testamento? Vivimos en una cultura que muchas veces piensa que las cosas antiguas ya no son útiles. Nos gusta lo nuevo, lo moderno, lo actualizado y lo mejorado. Escuchamos frases como nuevo y mejorado, y muchas veces asumimos que lo más nuevo siempre es mejor. Y sin darnos cuenta, podemos traer esa misma manera de pensar a la Biblia. Podemos empezar a pensar que el Antiguo Testamento es viejo, lejano, difícil o menos importante. Podemos pensar que el Nuevo Testamento es la parte de la Biblia que realmente es útil para los cristianos, pero esa no es la manera correcta de leer la Biblia. Cuando decimos Antiguo Testamento, no queremos decir que está pasado de moda, no queremos decir que es irrelevante, no queremos decir que ha sido reemplazado de tal manera que ya no tiene valor. Tal vez nos ayuda a pensar en el Antiguo Testamento como el primer testamento. Es la primera gran parte de la revelación de Dios. Es el fundamento sobre el cual descansa todo lo demás. El Antiguo Testamento es el fundamento. El Nuevo Testamento es el cumplimiento. El Antiguo Testamento anuncia. El Nuevo Testamento muestra lo que fue anunciado. El Antiguo Testamento nos da promesas, patrones, sombras y preparaciones. El Nuevo Testamento nos muestra la realidad plena en Cristo. Es algo parecido a mirar una cordillera desde lejos. Desde la distancia, uno puede ver las montañas en el horizonte. Son majestuosas, pero todavía no se pueden ver todos los detalles. Uno ve la silueta, pero no los caminos, los valles, las alturas, ni la profundidad. Pero cuando uno se acerca, todo se vuelve más claro. Uno empieza a ver que esas montañas lejanas son más grandes y más gloriosas de lo que primero imaginaba. Eso es lo que sucede cuando leemos el Antiguo Testamento a la luz de Cristo. En el Antiguo Testamento vemos desde lejos las montañas de las promesas de Dios. Vemos la promesa de un Redentor. Vemos la necesidad de un sacrificio. Vemos la esperanza de un Rey. Vemos la misericordia de Dios hacia los pecadores. Vemos sombras, imágenes y comienzos. Pero en el Nuevo Testamento nos acercamos. Vemos con más claridad que todas esas promesas encuentran su cumplimiento en Jesucristo. Así que no estudiamos el Antiguo Testamento como si fuera simplemente historia antigua. Lo estudiamos como la palabra de Dios. Lo estudiamos como escritura cristiana. Lo estudiamos porque allí Dios nos enseña quién es Él, quiénes somos nosotros, qué es el pecado, cuál es nuestra necesidad, y cómo desde el principio Él estaba preparando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el libro de Ruth es un lugar tan hermoso para comenzar. Ruth es un libro pequeño. Es un libro sencillo, es un libro tierno. En Ruth no vemos grandes milagros visibles. No vemos el mar rojo abriéndose. No vemos fuego bajando del cielo. No escuchamos truenos desde el monte Sinaí. No escuchamos a un profeta clamando en las calles. Pero sí vemos la mano silenciosa de Dios. Vemos a Dios obrando en el dolor. Vemos a Dios obrando en la pérdida. Vemos a Dios obrando en la pobreza. Vemos a Dios obrando por medio de decisiones ordinarias.
Vemos a Dios obrando incluso por medio de lo que parece ser casualidad. Al estudiar Ruth, veremos la bondad fiel de Yahweh. Veremos su providencia, veremos redención, y debajo de todo esto, veremos la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Ruth nos muestra la bondad firme de Yahweh, quien obra por medio de la providencia ordinaria para redimir al vacío, recibir al extranjero, restaurar al quebrantado y preparar la venida del Rey. Así que al abrir el libro de Ruth, no estamos dejando atrás el Evangelio, estamos entrando en una de las habitaciones más hermosas de la casa del Evangelio. Con esto en mente, leamos Ruth capítulo 1, versículos 1 al 5. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces en Israel, hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab, con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec, y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab, y allí se quedaron. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y vivieron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Mahalón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Esta es la palabra del Señor. Alabado sea Dios. Estoy familiarizado con mudarme. Creciendo, mi familia y yo nos mudábamos con frecuencia. Y cuando era joven, ya sé lo que ustedes van a decir. Pero John, todavía eres joven. Así que digamos mejor. Cuando era más joven, me mudé a Grecia por un par de años para reconectarme con mi familia allí, y para volver a familiarizarme con la cultura y el idioma griego. Un tiempo después, me mudé de Canadá a California por una oportunidad de trabajo. Y ahora, por supuesto, mi familia y yo nos hemos mudado de Canadá a Perú. Así que cuando leo los primeros versículos de Ruth, entiendo al menos un poco lo que significa dejar un lugar e ir a otro. Pero la mudanza en Ruth capítulo 1 no es una vacación, no es turismo, no es aventura. Esta es una familia que deja su hogar porque la vida se ha vuelto difícil. Me pregunto si alguno de ustedes ha conocido a una familia que tuvo que dejar su hogar porque la vida se volvió demasiado difícil donde estaban. Tal vez no había trabajo, tal vez no había dinero, tal vez se estaba volviendo difícil conseguir comida, tal vez el futuro parecía cerrado. Entonces la familia dice, no podemos quedarnos aquí, tenemos que ir a otro lugar, tenemos que encontrar pan, tenemos que encontrar un futuro, tenemos que sobrevivir. Y normalmente esa decisión no se toma con emoción, muchas veces se toma con temor, se toma en una mesa, después de muchas conversaciones difíciles, se toma con los hijos cerca, con cuentas sin pagar y con incertidumbre en el aire. Y cuando esa familia se va, no sabe qué va a pasar después. Se van esperando encontrar vida, se van esperando encontrar provisión, se van esperando que las cosas mejoren. Pero a veces, aún después de salir, el dolor los sigue. Así comienza el libro de Ruth. Una familia deja Belén porque hay hambre. Dejan la casa de pan porque no hay pan. Van a Moab buscando vida, pero en lugar de encontrar plenitud, Noemí pierde a su esposo y a sus 2 hijos. La historia comienza con hambre, exilio, muerte y vacío. Y si solo tuviéramos estos 5 versículos, podríamos pensar, ¿dónde está Dios en todo esto? Pero Ruth nos enseña que muchas veces Dios está obrando más profundamente, precisamente cuando parece más escondido. No hay grandes milagros en estos versículos. No hay voz desde el cielo. No hay profeta explicándolo todo. No hay ángel apareciéndose a Noemí en medio de su dolor. Pero Dios no está ausente, y a medida que este pequeño libro se desarrolla, veremos que Yahweh está obrando silenciosamente en el dolor, en el hambre, en el viaje, en la pérdida, e incluso en lo que parece ser simple casualidad. Así que, a partir de estos primeros 5 versículos, quiero que consideremos 3 verdades. Cristo es nuestro pan cuando la necesidad prueba nuestra fidelidad. Cristo es nuestra esperanza
cuando la pérdida nos despoja de nuestra identidad terrenal. Cristo es nuestro Redentor cuando Dios parece escondido. 1. Cristo es nuestro pan cuando la necesidad prueba nuestra fidelidad. Cuando no hay pan, la fe es probada. Es fácil hablar de confiar en Dios cuando la mesa está llena, cuando el trabajo está seguro, cuando las cuentas están pagadas y cuando la obediencia no parece costarnos mucho. El versículo 2 nos dice que esta familia era de los efrateos de Belén de Judá. Eso probablemente significa que no eran extraños en Belén, tenían raíces allí. Ese era su hogar, su pueblo, su herencia. Así que cuando Elimelec deja Belén para ir a Moab, esta no es una mudanza pequeña. Está dejando la casa de pan porque no hay pan. Está dejando la tierra de la promesa porque la tierra se siente vacía. Está dejando el lugar de identidad del pacto porque otro lugar parece ofrecer supervivencia. Y allí es donde el pasaje comienza a hablarnos, porque la fidelidad a Dios normalmente no es probada cuando todo es cómodo. La fidelidad es probada cuando la obediencia se vuelve costosa. ¿Qué hacemos cuando el lugar donde Dios nos ha llamado a ser fieles se vuelve difícil? No imposible, no siempre visiblemente fructífero, no inmediatamente recompensado, simplemente difícil. Moab tal vez no parezca rebelión, tal vez parezca algo sensato, tal vez parezca provisión, tal vez parezca oportunidad, tal vez parezca supervivencia, tal vez parezca la única puerta que sigue abierta. Y allí es donde la fidelidad es probada. Allí es donde nuestra obediencia puede costarnos algo. ¿Qué pasa cuando un empleador nos pide hacer algo deshonesto? ¿Qué pasa cuando todos a nuestro alrededor dicen, esto es normal, todos lo hacen, no hagas problemas, no seas difícil? ¿Qué pasa cuando decir no puede costarnos nuestro puesto, nuestros ingresos, o la aprobación de personas que necesitamos? Entonces la pregunta se vuelve muy real. ¿Dónde buscaré pan? ¿Confiaré en Yahweh? ¿Le obedeceré aun cuando la obediencia parezca peligrosa? ¿Creeré que Cristo es mi verdadero pan, aun cuando la fidelidad pueda amenazar mi pan terrenal? Esto no significa que estas decisiones sean fáciles. No son fáciles. Un hombre con una familia que alimentar siente el peso de esa responsabilidad. Una madre que intenta proveer para sus hijos siente profundamente esa carga. La Biblia no trata el hambre como algo ligero, pero Ruth nos recuerda que el hambre no saca a Dios de la historia. La necesidad no justifica la incredulidad. La presión no hace que el pecado sea seguro, y el temor no debe convertirse en nuestro pastor. Y aquí debemos recordar algo muy importante. La Iglesia no solo debe decir a los creyentes que sean fieles, también debemos llegar a ser el tipo de familia que ayuda a otros a permanecer fieles cuando la obediencia se vuelve costosa. Como pastor no estoy diciendo, buena suerte hermano, sé valiente. Lo que estoy diciendo es esto: Cristo es tu pan y su pueblo es tu familia. Si obedecer a Cristo te cuesta algo, no deberías sufrir solo. La iglesia es la casa de Dios. Somos hermanos y hermanas. Oramos unos por otros, nos animamos unos a otros, nos ayudamos unos a otros, llevamos las cargas unos de otros. Porque Cristo no solo nos llama a la fidelidad, Él nos da a sí mismo, y también nos da a su pueblo. Cristo llama a su pueblo a la fidelidad, no solo cuando la obediencia es fácil, sino también cuando la obediencia nos cuesta algo. Y Él no es un amo cruel, Él es el pan de vida, Él puede sostener a su pueblo, Él puede proveer, e incluso cuando el camino de la fidelidad es doloroso, Él es mejor que el pan que somos tentados a conseguir por medio del compromiso. 2. Cristo es nuestra esperanza cuando la pérdida nos despoja de nuestra identidad terrenal. Noten cómo el pasaje habla de Noemí. Al principio, ella es su esposa. Ella forma parte de una familia que sale de Belén, un hombre, su esposa y sus 2 hijos. Pero luego Elimelec muere. Y de pronto el texto dice, murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Luego, sus 2 hijos mueren. Y el versículo 5 dice, la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. ¿Escucharon eso? Esa es una frase dolorosa. Noemí está siendo despojada. Pierde a su esposo, pierde a sus hijos,
pierde su protección, pierde su futuro, pierde su seguridad. En esa cultura, una viuda sin hijos estaba entre las personas más vulnerables de la sociedad. En el mundo del Antiguo Testamento, una viuda sin hijos era extremadamente vulnerable. No tenía esposo que la protegiera, no tenía hijos que proveyeran para ella, y no tenía un futuro claro para su línea familiar. Por eso Yahweh repetidamente manda a Israel cuidar de la viuda, el huérfano y el extranjero. Dios revela su corazón protegiendo a los que no tienen protector terrenal. Por eso, a lo largo del Antiguo Testamento, Yahweh manda repetidamente a su pueblo cuidar de las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Dios conoce a los vulnerables. Dios ve a los que no tienen protector terrenal. Dios hace provisión para aquellos que la sociedad fácilmente puede olvidar. Y esto importa, porque el sufrimiento no solo nos quita cosas. A veces el sufrimiento nos quita las cosas por las cuales nos hemos conocido a nosotros mismos. Un hombre puede perder su trabajo y sentir que ya no es proveedor. Una mujer puede perder a su esposo y sentir que toda su vida se ha derrumbado. Los padres pueden sufrir el dolor de hijos que se apartan o mueren. Una persona puede perder salud, reputación, ingresos, familia o lugar en la comunidad. Y cuando estas cosas suceden, la pregunta se vuelve muy profunda. ¿Quién soy ahora? Ruth capítulo 1 no nos da una respuesta superficial. No dice, Noemí, anímate, todo está bien. No, todo no está bien. Su pérdida es real, su dolor es real, su vulnerabilidad es real. Pero Ruth empieza a enseñarnos esto. Cuando toda seguridad terrenal es quitada, Dios no ha abandonado a su pueblo. Noemí todavía no lo puede ver, pero Yahweh ya está obrando. Él está preservando a Ruth, está preparando a Booz, está preparando la redención, está preparando la restauración, y más allá de la historia de Noemí, está preparando la línea de David, y más allá de David, la venida de Cristo. Así que nuestra esperanza finalmente no puede descansar en nuestros roles, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra fuerza o nuestras circunstancias. Estas cosas son regalos de Dios, pero no son Dios. Cristo es nuestra verdadera esperanza. Cristo es nuestra verdadera seguridad. Cristo es el Redentor, que no abandona al vacío, al que llora, al vulnerable ni al olvidado. Y sin embargo, hay momentos cuando Él parece estar lejos de nosotros. Hay momentos cuando nos preguntamos si Él nos ve. Clamamos, ¿cómo puede Dios permitir que esto me pase a mí? C.S. Lewis escribió una vez que Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestro dolor. El dolor tiene una manera de captar nuestra atención. El sufrimiento no nos permite ignorarlo. Se para en la habitación y exige ser escuchado. Pero el dolor no siempre nos dice la verdad acerca de Dios. El dolor nos dice que algo está mal. El dolor nos dice que somos débiles. El dolor nos dice que no tenemos el control. Pero el dolor no puede contarnos toda la historia. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando Dios parece escondido? Una de las maneras en que la Biblia responde a esa pregunta es enseñándonos a caminar hacia adelante, mirando hacia atrás. Una y otra vez, Yahweh le dice a su pueblo que recuerde. Recuerda que eras esclavo en Egipto, y Yahweh te sacó con mano poderosa. Recuerda cómo te alimentó en el desierto, cargó. Recuerda cómo guardó sus promesas. Más adelante, después del exilio, el pueblo de Dios recordaría que Yahweh es el Dios que los trajo de regreso de la esclavitud en Babilonia. Y en el Nuevo Testamento, a los cristianos se nos dice que recordemos algo aún más grande. Recuerda a Jesucristo. Recuerda su vida. Recuerda su muerte. Recuerda su resurrección. Recuerda la cruz. Recuerda la tumba vacía. ¿Por qué Dios nos enseña a recordar? Porque el sufrimiento hace que el momento presente sea muy ruidoso. El dolor grita, el temor grita, la pérdida grita, el luto grita. Y cuando el momento presente está gritando, necesitamos recordar lo que Dios ya ha hecho. Miramos hacia atrás, a su fidelidad, para poder confiar en Él con lo que todavía no podemos ver. Eso nos lleva a nuestro último punto. 3. Cristo es nuestro Redentor cuando Dios parece escondido.
En Ruth capítulo 1, versículos 1 al 5, Dios parece escondido. Él no habla desde el cielo, no envía un profeta, no explica el hambre, no detiene las muertes de Elimelech, Mahlón y Kelión. El pasaje simplemente termina con Noemí vacía. Ella está en Moab, está sin su esposo, está sin sus hijos, está sin esperanza visible. Pero este no es el final de la historia. Noemí todavía no puede ver la conversión de Ruth, no puede ver a Booz todavía, no puede ver a Obed todavía, no puede ver a Isaí todavía, no puede ver a David todavía, y ciertamente no puede ver todavía a Jesucristo. Pero hay un patrón aquí, que veremos otra vez en la Biblia. Más adelante, Jesús contaría una historia acerca de un hijo que salió de la casa de su padre lleno y regresó vacío. Se fue a una tierra lejana buscando libertad, placer y vida, pero regresó sin nada, manos vacías, estómago vacío, orgullo vacío. La historia de Noemí no es exactamente la misma historia. Ella no es el hijo pródigo, pero hay un movimiento parecido. Ella sale de Belén con un esposo y 2 hijos, regresa con dolor, sale con plenitud, regresa vacía. ¿Y qué necesitan las personas vacías? Necesitan misericordia, necesitan bienvenida, necesitan restauración, necesitan redención. Esa es la esperanza que empieza a brillar silenciosamente en Ruth. Noemí todavía no lo sabe, pero su vacío no es el final de la historia. Dios ya está obrando. El Dios que parece escondido está preparando redención. Y aquí es donde Ruth comienza a señalarnos el Evangelio. Porque el ejemplo más grande de Dios, obrando mientras parecía escondido, es la cruz de Jesucristo. En la cruz parecía que la oscuridad había vencido, parecía que el mal había triunfado, parecía que el Hijo de Dios había sido abandonado. Jesús mismo clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero en ese mismo momento, cuando Dios parecía más escondido, Dios estaba logrando nuestra redención. El Hijo pródigo fue a la tierra lejana por causa de su pecado. El verdadero Hijo fue a la tierra lejana por causa de nuestro pecado. Él entró en nuestro exilio, Él entró en nuestra vergüenza, Él entró en nuestro dolor, Él entró en nuestra muerte. Él fue despojado, rechazado y abandonado, para que pecadores vacíos pudieran ser traídos de regreso al Padre. Así que cuando Dios parece escondido en tu sufrimiento, no juzgues su fidelidad solamente por lo que puedes ver en el momento. Mira hacia atrás a la cruz, mira hacia atrás a la tumba vacía, mira hacia atrás al Redentor que Dios ya ha dado. Si Dios nos ha dado a Cristo, no nos ha olvidado. Si Cristo murió y resucitó por nosotros, entonces nuestro sufrimiento no es el final de la historia. Si Jesús es nuestro Redentor, entonces aún nuestro vacío no está más allá de su gracia. Ruth comienza con hambre, muerte y vacío. Noemí queda sin Redentor, pero Dios provee uno. Y esa también es nuestra historia. Somos pecadores sin esperanza. Estamos vacíos delante de Dios. No podemos redimirnos a nosotros mismos. No podemos comprar nuestro camino de regreso. No podemos reparar nuestra culpa con nuestras propias fuerzas. Provisto un Redentor. No Bus, sino aquel a quien Bus señala. Jesucristo vino por pecadores. Él entró en nuestro dolor. Él llevó nuestro pecado. Él murió en nuestro lugar. Él resucitó para que pecadores vacíos pudieran ser recibidos en casa por Dios. Así que si tú no estás en Cristo, ven a Él. No permanezcas en la tierra lejana. No te escondas en tu vacío. No trates de salvarte a ti mismo. Ven a Cristo. Jesús dice, vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Mateo 11, 28 al 30. Él es el pan para el hambriento. Él es la esperanza para el que llora. Él es el Redentor para el vacío. Y al que viene a Él, jamás lo echará fuera. Porque el Dios de Ruth
es el Dios que redime al vacío. Y el Redentor que Noemí todavía no podía ver, es el Redentor que nosotros ahora conocemos por nombre, Jesucristo. Oremos. Padre misericordioso, hemos escuchado tu palabra, y ahora venimos delante de ti con corazones necesitados. No permitas que salgamos de este lugar como quienes se miran en un espejo y luego olvidan lo que han visto. Líbranos de una religión de palabras, de una fe solamente de labios, y de corazones que oyen la verdad, pero no se rinden ante ella. Señor, haznos hacedores de tu palabra, y no solamente oidores. Que lo que hemos recibido hoy no quede encerrado en nuestra mente, sino que descienda a nuestro corazón, gobierne nuestros deseos, corrija nuestras actitudes, transforme nuestras palabras y dirija nuestros pasos. Que se vea en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestras conversaciones, en nuestras decisiones y en nuestro amor por los hermanos. Danos gracia para obedecer con humildad, para arrepentirnos sin excusas, para perdonar sin demora, para servir sin buscar gloria y para seguir a Cristo con gozo aun cuando el camino sea angosto. No confiamos en nuestras fuerzas, porque somos débiles. Confiamos en tu poder, porque tú eres fiel. Y Padre, te rogamos también por aquellos que todavía no conocen a Cristo. Señor, abre sus ojos, muéstrales la gravedad de su pecado, la vanidad de toda justicia propia y el peligro de permanecer lejos del Salvador. Que no endurezcan hoy su corazón, que no esperen otro momento, otro día, otra oportunidad, como si la vida estuviera en sus manos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar pecadores. Él vivió la vida perfecta que nosotros no vivimos. Él murió en la cruz llevando la culpa que nosotros merecíamos. Él derramó su sangre preciosa por los impíos, por los quebrantados, por los culpables, por todos los que vienen a Él con arrepentimiento y fe. Y Él resucitó victorioso, para dar vida eterna a todo aquel que cree. Por eso, Señor, llamamos a todo corazón que aún está lejos. Ven a Cristo. No traigas excusas, no traigas méritos, no traigas promesas vacías. Ven con tu pecado, con tu culpa, con tu necesidad, y mira al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Hoy es el día de salvación, ahora es el tiempo de gracia. Padre, guarda a tu iglesia en el amor de Cristo, que salgamos de este lugar no simplemente informados, sino transformados, no solamente con más conocimiento, sino con más obediencia, no solamente habiendo oído tu voz, sino caminando en tu verdad, y que toda gloria sea para ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre. Amén. Gracias por acompañarnos hoy en la Iglesia Bíblica de Pisco. Esperamos que la predicación fiel de la Palabra de Dios haya sido de bendición para su vida. Será un gozo recibirle nuevamente mientras seguimos proclamando a Cristo mediante la exposición clara de las Escrituras, versículo por versículo y capítulo por capítulo. Que el Señor le bendiga por medio de su palabra.